Les bendiga en esta noche. Qué bueno adorar al Señor y celebrarlo, celebrar esa gran victoria de Él sobre el pecado y sobre la muerte. Eso es lo que decía Pablo en 1 Corintios 15, que como eso es una realidad, la resurrección, ya todo es diferente. Ahora tenemos salvación, tenemos esperanza y tenemos seguridad en Cristo. Hermano, hoy vamos a continuar con nuestra serie de estudios sobre el tema de las sectas. Ya la semana pasada comenzamos de lleno a estudiar un poco acerca de los mormones. Recuerden que es mucho más complicada su doctrina y su historia, pero estamos haciendo, por cuestión de tiempo, un viaje breve sobre las características principales de la historia de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, gracias hermano, que es el nombre completo o oficial de lo que conocemos como los mormones, y también hablar un poco acerca de la doctrina. Así que hoy repasaremos un poco lo que vimos la semana pasada acerca de su historia y seguiremos viendo doctrinas principales hasta llegar aquí, un punto muy importante que es el que todos participaremos tal vez al final de la clase de hoy, y es empezar a proveer las respuestas. Y por eso le decía ya de la semana pasada, mientras vamos estudiando quiénes son los mormones, su historia y su doctrina, vaya escribiendo una hoja de papel, vaya pensando, oye, ¿cómo yo puedo responder bíblicamente a esa aseveración o a esa enseñanza que ellos traen? Así que vaya pensando en eso, mi hermano, porque el propósito de una clase como esta, que sea práctica, que usted salga de aquí y vaya a hablar con su vecino mormón, o con su amigo mormón, o con alguien que se acerca a su puerta un día y le dice que viene de la iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, y viene a hablarle de un tema. Y usted puede abrir la Biblia y tener algunas respuestas. Así que, antes de continuar y de entrar de lleno en nuestra clase, acompáñenme a la carta de Pablo a los Gálatas, capítulo 1, y veamos los versículos 1 en adelante, hasta el 9. El apóstol Pablo estaba sorprendido de que esta iglesia se haya desviado y haya tomado otras enseñanzas. Y vamos a introducir nuestra clase de hoy con esta enseñanza, porque precisamente este movimiento, esta secta de los mormones, tiene que ver con la figura de un ser angelical que se aparece a traer una nueva revelación. Dice la palabra de Dios en Gálatas capítulo 1, verso 1 en adelante. Pablo, apóstol, no de hombre ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos, y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Ahí se acaba la introducción general que normalmente Pablo trae en sus cartas, con sus saludos. Oye, nosotros pronto estaremos estudiando la carta de Pablo a los filipenses. De hecho, este domingo empezamos con la introducción. Este domingo empezamos con Hechos 16, viendo la introducción de esa iglesia. ¿Quiénes son los Filipos? Para entonces, por las próximas semanas o meses, estudiar verso por verso la carta a los filipenses. Y cuando tú estás allí, mientras yo la estaba estudiando esta pasada semana, en el capítulo 1, ¿cuántas veces Pablo dice que él da gracias a Dios por esta iglesia, que él ama a esta iglesia, que él agradece a Dios por cómo esta iglesia ha crecido, cómo aman al Señor y que él ora para que ellos crezcan? Usted compara esa carta con la de Efesios y es similar. Pero cuando va a Gálatas, la situación era tan apremiante. Era urgente. Lo que Pablo le tenía que decir a estas iglesias, que él solamente da una introducción general, agradeciendo a Dios por Cristo, el que nos libra del presente siglo malo. Y noten que comienza desde el verso 6, muy temprano en la carta, a exhortar, regañar, redarguir a estos hermanos por lo que habían hecho. Dice el verso 6, estoy maravillado de que tan pronto se hayan alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo.
Esto me fascina cada vez que lo leo, esa idea que Pablo deja muy claro, no es que haya otro evangelio, sino que todo lo que estamos viendo aquí de estas sectas son perversiones, son tomar el evangelio, el real, el verdadero, y pervertirlo. Tomar el evangelio, el real, el verdadero, y distorsionarlo. Así que noten que lo que hizo Joseph Smith, y estamos viendo, fundando esta iglesia, no fue de la nada traer unas nuevas doctrinas que él se inventó. Es tomar una base, es partir desde la doctrina cristiana y desde ahí empezar a tergiversar. Y Pablo dice a la iglesia de Galacia, oye, yo estoy sorprendido de que muy pronto ustedes ya están siguiendo un evangelio diferente. No que haya otro, pero sí hay perversiones del evangelio de Cristo. Y miren entonces esas palabras famosas de Pablo, versos 8 y 9, que es el mismo pasaje prácticamente. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anuncia otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, que sea anatema. Y como esto es tan importante, Pablo lo repite. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Si alguno predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Y cuando Pablo dice eso, probablemente es una exhortación que ya él le había dado a la iglesia en Galacia cuando él había estado allí. Y le había dicho, mira, vienen falsos maestros, vendrá gente predicando otro evangelio, tergiversando el evangelio de Cristo. Pero noten que Pablo está tan seguro que hay un solo evangelio verdadero, que notan que él se incluye. Eso es impresionante, porque él está diciendo, oye, si aún un día vengo yo, con la autoridad mía, el apóstol Pablo, el apóstol de los gentiles, pero si aún un día vengo yo y le empiezo a hablar de otro evangelio, ténganme por loco. Bueno, es peor que eso lo que él dice. Es peor de tenerme simplemente por loco, que yo sea un anatema, aquel que está bajo la maldición de Dios. Si yo un día vengo a predicarles otro evangelio, porque no lo hay. Mi hermano, cuando nosotros estudiamos la historia de los mormones, vimos la semana pasada un poco la historia de un joven llamado Joseph Smith. Un joven que a los 14 años estaba muy preocupado. Vivía en el estado de Nueva York, en el área este de los Estados Unidos. Había muchas denominaciones. Estamos hablando del inicio del siglo XIX en los Estados Unidos. Hay muchas denominaciones, los presbiterianos, bautistas, congregacionalistas, anabautistas, menonitas. Bueno, hay muchos grupos que ya están ahí. Podemos dar la lista. Y este joven al parecer estaba muy intrigado diciendo, ¿cuál es la iglesia verdadera? ¿Serán los bautistas? ¿Serán los presbiterianos? ¿Serán aquellos? ¿Serán los otros? Así que un día, dice la historia que él mismo cuenta, se va al bosque a orar y ahí se le aparece el Padre físicamente, un hombre, y se le aparece Cristo físicamente también. Y ambos le dicen, tranquilo, en realidad aquí ahora mismo no existe una iglesia verdadera, visible, no la hay. De hecho, tú has sido escogido para traer la iglesia verdadera. Esa iglesia que estuvo en Hechos y luego fue una enorme pausa hasta que en el siglo XIX este hombre es escogido para traerla nuevamente. Así que lo que está diciendo Joseph Smith es que esto fue como un gran paréntesis. Esos 2000 años de historia, o esos 1800 años de historia, fueron como un gran paréntesis. Algunos años después de esa visión, como 4 años después, 3, 4 años después, se le aparece un ángel. Lo hablamos la semana pasada. El ángel Moroni le dice a este hombre, Joseph Smith, este joven, que hay unas tablas escondidas que contienen una revelación o una historia acerca del otro testamento de Jesucristo. Y que a él se le dará la oportunidad de traducirlo, porque estaba en un idioma antiguo, estaba en un idioma egipcio, un idioma raro, diferente. Así que por próximos años, este ángel se le aparece una y otra vez a Joseph Smith, le da instrucciones, le enseña y le da algunos artefactos para que él pueda comenzar a hacer la traducción, para que él pueda comenzar a traducir esas supuestas tablas al inglés.
Y ahí es que él traduce el famoso libro del Mormón, la historia de lo que ocurrió en América. Acá, en lo que después conocemos como los aztecas, los mayas, pero mucho tiempo antes, esas generaciones que habían allí, esas culturas, también vieron a Jesús. De hecho, mientras tú estás leyendo el libro del Mormón, hay momentos bien impresionantes donde tú parece que estás leyendo los evangelios, porque lo que hizo Joseph Smith fue tomar todo el evangelio y aplicarlo a una supuesta cultura acá en Centroamérica. De hecho, ¿sabes qué hizo Jesús después de morir, resucitar y ascender a los cielos en Jerusalén? Viajó a América. Y aquí en América escogió 12 discípulos. Y aquí en América dio un discurso de las bienaventuranzas. Y aquí en América hizo la distribución de los panes y los peces. Y aquí en América bautizó. Hizo todo exactamente más o menos igual de lo que había hecho. Y le dio autoridad a estos 12 discípulos para que fueran en esta región del mundo. Pero hay un problema con esto. Y es aquí donde tenemos que empezar a pensar cómo nosotros proveemos respuesta a alguien que nos venga con este cuento. Y Rose hizo una pregunta muy importante al final de la clase, la semana pasada, y era acerca de qué detalles de la historia tenemos para poder contrarrestar eso que supuestamente ocurrió. Así que miren, en primer lugar, cuando alguien venga con este cuento del libro del Mormón y todo lo que, y te venga a decir, porque aquí está, usted lo lee, Jesús vino acá a esta región y cogió 12 discípulos nuevos y ese tipo de cosas. Lo primero que nosotros tenemos que aclarar es Hebreos capítulo 1, versículo 1 y 2. Y de eso así lo vimos la semana pasada. Dice que Dios, habiéndonos hablado antes por los profetas, ahora nos ha hablado por el Hijo. Hebreos capítulo 1, versículo 1 y 2. Así que ya Dios ha hablado y su revelación está completa. Esa es tu primera defensa cuando tú tengas que defender el evangelio con un mormón. Decirle, según las palabras de Dios, Dios ha hablado a través de los profetas del Antiguo Testamento, luego nos ha hablado por el Hijo, dice el versículo 2. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, y esa es su máxima revelación. No hay una revelación más alta o más grande que la que ya se nos ha dado en Cristo. Así que tenemos que partir de ahí. Esta persona que viene a decirte que Jesús vino a América y que está aquí en este libro, usted le dice, ok, pero lo que entendemos de la palabra de Dios y creemos es que esto no puede ser un libro con autoridad, porque ya Dios habló por los profetas, dice Hebreos 1, y ya habló por el Hijo. Eso es lo primero, la Biblia, tu primera defensa. Segundo lugar, la historia. Porque la historia y una de las ciencias auxiliares de la historia, la arqueología, no defienden o no pueden ser herramientas que ellos utilicen para decir que todo su cuento es una verdad. Yo le dije que yo fui a Utah y no vi las tablas en ningún lado. Y eso hubiera sido la mejor defensa para ellos mismos. Las supuestas tablas que les dejó el ángel. No las tienen en un museo porque el ángel se las llevó, porque es mucho más fácil decir que me las dio, yo las escribí y el ángel se las llevó. Pero también la arqueología no ha encontrado esas supuestas civilizaciones. Ellos dicen como unas supuestas civilizaciones. La arqueología no las ha encontrado. Los libros de historia y las crónicas antiguas tampoco hablan acerca de esas supuestas civilizaciones. Solamente esas civilizaciones ahora están aquí. ¿Qué diferencia con la Biblia? Usted sabe que usted tiene la Biblia hablándole de pueblos antiguos, hablándole de que el faraón una vez atacó al ejército de Israel y el ejército de Israel se alió con los asirios. Eso está en la historia de los reyes que usted lee. Y usted sabe que usted puede hacer, ir al Museo Británico, y lo puede hacer online incluso, esa es la tecnología, y ver unas estelas o unos rollos que existen, historias de ellos mismos, de los asirios. Ellos las escribieron, no son de la Biblia. ¿Y sabe qué? Hablan exactamente de esas cosas, de esas guerras que aparecen también aquí, de esas culturas, de esos pueblos. Por eso es que cuando Lucas, en Lucas capítulo 3, está hablando acerca de Jesús, Lucas, que era un historiador por excelencia, ¿sabe qué dice? Oye, en el año tal del emperador,
cuando tal persona era el sumo sacerdote y tal persona era el gobernador, en ese tiempo fue que está esta historia que te voy a contar. ¿Sabes por qué? Porque Lucas quiere enmarcar, eso se llama marco histórico. Los mormones no lo tienen. O sea, Lucas quiere enmarcar en la historia, decir, esto que yo te voy a contar ocurrió dentro de un marco histórico. Esto fue cuando César Augusto era el emperador y que fue una figura real. Esto fue cuando fulano era el gobernador. Esto fue en ese año. Esto que hace allí Lucas, en Lucas capítulo 3, hace que la historia de Jesús sea diferente a cualquier otra tradición antigua. Por ejemplo, usted tiene la historia de Aquiles, el gran héroe griego. Oye, no importa mucho su historia, de quién era él, sus padres, lo que importa es la enseñanza. Usted tiene incluso figuras que no se debate, o se supone que no se debata tanto su realidad, o sea, que fue una figura real, como Sócrates, un filósofo famoso, uno de los más importantes. Pero hay autores que dicen, ¿sabe qué? Quizás él no existió, es un cuento. Lo que importa es su enseñanza. Pero Lucas no hace eso. Lucas no nos deja esa alternativa de decir, no, mira, quizás eso es un cuento. Vamos a concentrarnos en lo que predicó el pastor el domingo pasado, en las bienaventuranzas. Eso es lo que importa de Jesús, esas enseñanzas. Olvídate de que fue un personaje que está en el marco histórico, un personaje de verdad. Eso no importa. No, mi hermano, Lucas dice, es importante que esta historia que yo te voy a contar, tú sepas que ocurrió. Y cuando Juan escribe su carta, ¿sabes qué él dice en 1 de Juan 1? Oye, esta historia que te voy a hablar del verbo. Aquel que con mis manos yo lo toqué, que con mis oídos lo escuché y que con mis ojos lo vi. ¿Por qué? Porque ese énfasis. Piensen ustedes por un momento. Porque ese énfasis en que esta historia está dentro de un marco histórico, esto es real. ¿Por qué eso es tan importante? ¿Por qué es tan importante que Lucas lo haya hecho, que los personajes del Nuevo Testamento o los autores lo hayan hecho y que usted lo defienda hoy en un debate con un mormón? Según lo que hemos hablado hasta este momento, ¿por qué eso es tan importante? Confirma su veracidad. ¿Qué más? Ajá. Sí. Que eso da una referencia real, verdadera. No algo inventado, porque se puede palpar. Hay una historia fascinante en el siglo XIX también de un hombre apellido Ramsey, que era un arqueólogo aficionado que se fue por toda Asia, por todos los lugares donde se supone que había estado Pablo, diciendo, yo voy a confirmar que todo eso que aparece aquí, esas ciudades en el libro de Hechos y todo eso, que eso es falso. Yo voy a confirmar que eso no existe. Y tú sabes que después este hombre se convirtió al Señor, de hecho, y escribió buenos libros, defendiendo, siendo un arqueólogo, defendiendo que esas historias eran verdad, porque ¿sabes qué? Él fue incluso el que descubrió muchas de esas ciudades, que a nadie había descubierto, y por eso decía, no, eso es falso, porque ahí dice que había una ciudad en tal lugar y eso nadie lo ha encontrado. Él fue, empezó a cavar y la encontró. Usted sabe que hasta 1961 no había una inscripción acerca de Poncio Pilato. Y la gente decía, ¿Poncio Pilato? Es un cuento. Nunca existió un personaje llamado Poncio Pilato. Sorpresa de muchos, en la década de los 60, para la arqueología, descubre en Jerusalén una inscripción con el nombre de Poncio Pilato. Y hoy ningún arqueólogo serio o historiador serio duda de Poncio Pilato. Así que eso sí lo podemos hacer en la Biblia. Y hay montones de ejemplos que confirman una y otra vez de que la Biblia está dentro de un marco histórico, de que estos fueron eventos que ocurrieron, de que estos fueron ciudades reales, reyes reales, personas de carne y hueso como tú y como yo. Hermano, pero eso no lo podemos hacer con este libro. Con este libro del Mormón. No hay forma de hacer esto con este libro del Mormón. Porque usted aquí empieza a ver nombres, civilizaciones, pueblos que ni la historia, ni la arqueología, ni otros pueblos confirman. Así que ya usted tiene un punto importante cuando usted está defendiendo la palabra de Dios en contra de la doctrina de un mormón. En primer lugar, por la misma Biblia. Hebreos 1 te dice,
es que ya no hay más revelación. Así que yo no puedo aceptar otra. Pero en segundo lugar, vamos a la historia. Vamos a la arqueología. Si a usted le interesa más el tema, hay una Biblia que se editó hace algunos años. Es difícil de conseguir ahora porque no se volvió a imprimir. Pero se llama Biblia de Estudio Arqueológica. Es un tomo grueso. Y es una excelente referencia para estudiar la Biblia. Está llena de imágenes. Y usted la va viendo y ve imágenes ahí. Se le cuentan datos muy interesantes acerca de la arqueología y cómo la arqueología confirma la Biblia. Así que, si podemos hacer eso con la Biblia, no lo podemos hacer con el libro del Mormón. Así que tenemos un punto a favor de la fe cristiana versus la fe de los mormones. Pero también hay un punto importante. ¿Cuándo llegó el Evangelio a América? Cuando decimos el Evangelio, estamos hablando de la fe cristiana en términos generales. La fe cristiana, que en ese momento, la Iglesia Católica Romana, especialmente en España, muy poderosa, usted estudió estudios sociales, Fernando e Isabel, dan el dinero para que Cristóbal Colón venga a descubrir una nueva ruta hacia las Indias, y lo que descubre es América. Esto no estaba en su radar para los efectos. Así que se descubre América en 1492, 1493, y cuando se descubre América, en los próximos años los próximos 10, 15 años, se empieza a colonizar toda esta región. Puerto Rico, 1509, Juan Ponce de León empieza a colonizar la isla, y cuando empieza la colonización, en ese momento empiezan ellos oficialmente a traer la fe religiosa. Para ellos era con una espada en la mano y una cruz en la otra, literalmente. De hecho, hay imágenes que yo les muestro en la clase de historia. Es bien interesante, es como un cuadro. Presenta a Cristóbal Colón arrodillándose, llegando a la orilla de una de estas islas del Caribe. Presenta una cruz, unos sacerdotes con una cruz, pero otros al lado de él con una espada. O sea, la imagen muestra muy claramente lo que estaba ocurriendo. Así que se trae la fe católica a toda esta región por primera vez. Antes, ¿qué había? Grupos paganos, politeístas. Grupos los aztecas, los mayas y otros que eran politeístas, creían en muchos dioses diversos. Así que tenemos a estos grupos llegando en el siglo XV, siglo XVI, por primera vez trayendo la fe católica a América. ¿Sabes qué? Eso lo confirma la historia y la arqueología. Esta supuesta historia del mormón ocurre mucho antes. Supuestamente, mucho antes de que llegara la fe católica. Llegaron. ¿Usted sabe cuál fue el primer grupo que llegó? Yo se lo dije la semana pasada, creo. Un hombre que se llamaba Jared. Que el libro del Mormón dice que él vio a Cristo, él vio el cuerpo de Cristo. Y él fue el primero que vio el cuerpo de Cristo. Nadie lo había visto. Y el libro aquí lo dice, que él vio el cuerpo de Cristo. Y se le dijo que él con su familia se fueran hacia una nueva tierra. Esto tiene que ver con la historia de las torres de Babel. Cuando se distribuyeron los pueblos, pues supuestamente este grupo vino a América. Y luego, otro grupo que vino justo antes de que se destruyera Jerusalén, en el 586 a.C., otro grupo salió a América también, antes de que Nabucodonosor llegara a destruir la ciudad. Pues Dios le dijo a una familia, mira, vete, móntate en un barco y vete. Y supuestamente llegaron a América. Como esos dos grupos eran descendientes de Israel, por eso la tesis del libro del Mormón es, oye, tenemos descendientes de Israel en América. Así que Cristo, si va a alcanzar todo Israel, tiene que ir a Jerusalén, pero no se puede olvidar de esta gente. Él tiene que ir a América también porque están ellos allí. De hecho, ¿usted sabe qué texto ellos usan? Cuando Jesús dice que Él tiene otra gente, o otro pueblo, que también tiene que alcanzar, en referencia a los gentiles. Pero eso yo lo conecto y dice, míralo ahí dice que Él venía a América. Quiero hacer un paréntesis aquí. Tenga cuidado cuando usted quiera interpretar un texto con lo que ya usted tenga en su mente. A veces nos pasa. Es más, a veces ya tú tienes horas al Señor y ya tú tienes la respuesta que quieres escuchar para atrás. Y vas a la Biblia y en vez de dejar que Dios te hable y te confirme y te guíe, como ya tú tienes en tu mente una respuesta, automáticamente tú ves cualquier cosa y dices, no, es una confirmación, amén, y la cierras. Y no pasas más tiempo estudiando la Escritura.
Pues miren qué fácil para los mormones hoy tomar un texto aislado y decir, sí, eso es lo que dice ahí. Ahí no dice que Jesús vino a América, no lo dice. Pero en su mente, como ellos tienen que conectar la historia, dice, sí, él iba a venir a un remanente. Míralo ahí, ellos son el remanente que está en América. Porque Jared, en la Torre de Babel, se montó en un barco y salió para América. Y como que conecta y dice, todo tiene sentido. De hecho, hablar con un mormón, ellos te lo explican de tal manera que, oye, sí tiene sentido. Para ellos tiene sentido y te quieren convencer de que esa historia es real. Pero piensa por un momento, ¿cuál es el problema? Ya dijimos que la Biblia me dice que no tengo otra revelación. La historia y la arqueología no confirman nada de lo que hay aquí. Pero ¿cuál sería el problema de yo aceptar esta historia y decir, mira, vamos a dejar a los mormones quietos? Eso sí, eso pudo haber pasado. Sí, mira, Cristo pudo haber venido acá a América y pudo haber establecido 12 discípulos y le dio una gran comisión a esta región de América y ese tipo de cosas. Y prometió, a ese grupo le prometió que un día unas tablas se iban a descubrir contando esta historia. Y muchos años después, esas fueron las famosas tablas que Joseph Smith supuestamente descubrió contando esta historia. Y la tradujo y pues, tenemos el libro del Mormón. Pero piense por un momento, ¿por qué yo tengo que rechazar el libro del Mormón? Aparte de lo que hemos dicho. Está hecho por el hombre. De hecho, interesante, gracias por traerlo. Las primeras copias, creo que fueron 5.000, algo así, 3.000, 5.000 copias que se hicieron del libro del Mormón, las originales. Cuando él las tradujo, Joseph Smith, la publicó en Estados Unidos, decían que él era el autor. Abajo, usted lo puede ver, los archivos dice, autor Joseph Smith. Pero en las copias que siguieron los próximos años hasta hoy, no dice que él era el autor. Ellos mismos se dieron cuenta y dijeron, oye, no le pongamos autor, porque la gente va a creer que todo lo inventó él, que lo inventó él. Pongámosle traductor. Y le pusieron traductor hasta hoy. Dice Joseph Smith, traductor. Porque esto fue Dios, una revelación de Dios que se le dio al ángel Moroni. Bueno, el papá del ángel Moroni que se llamaba Mormón. Por eso que él se llama el libro del Mormón. Y entonces por eso el ángel Moroni la guardó y muchos años después la encontró Joseph Smith. Y él fue simplemente el traductor. Pero ¿qué problema? Aparte de que esto es escrito por el hombre. Me refiero a la historia que hay aquí. Y quiero que hablemos de eso un poquito. No solo el detalle que ya les dije, que la misma Biblia, Hebreos 1, nos dice, mira, ya no hay más revelación. No solo que la arqueología y la historia no avalan esto, los eventos registrados aquí. En cuanto a esa historia, esa parte de que Jesús vino acá y de que Jesús tenía otro pueblo y de que Jesús todavía no había hecho unas cosas y tuvo que completarlas. ¿Qué problema hay ahí? Cosas que se añaden, que no están en la revelación que ya tenemos. Sí. Contradice la palabra de Dios, que es la autoridad. ¿Qué más? Es una pregunta y un argumento. Ahí en América, ¿Jesús murió? No. Él vino a declarar su victoria. Sí. Sí, como que hizo todo acá. Sí, exactamente. No, porque supuestamente, de hecho, cuando tú estás leyendo las secciones, dicen que había una profecía que decía que el día que Jesús muriera allá en Jerusalén, allá, acá lo íbamos a saber en América, porque iba a haber tinieblas, porque iba a haber un día donde el sol no iba a salir, o sea, iba a haber toda oscuridad, y porque iban a haber grandes cataclismos, tormentas, terremotos, iba a morir mucha gente. Y aquí cuando está leyendo el libro del Mormón, precisamente ellos se dan cuenta de que allá en Jerusalén nació el que supuestamente iba a nacer, o murió en la cruz el día que él murió, porque ocurrieron todos esos eventos, y murió mucha gente, y hubo tormentas acá en América, y hubo terremotos, de hecho se hundió una isla y todo. Esto es una trama. Todo eso ocurrió acá, que fue la señal que preparó a esta gente para decir, mira, sí, ya murió. Y poco tiempo después él aparece. Y él aparece y le empieza a hablar, le dice, yo soy Jesús, yo soy el de la profecía, yo he venido a buscar este pueblo, yo voy a establecer 12 discípulos, y después empieza por ahí, las bienaventuranzas más o menos. De hecho, se toma la misma, mucho o parecido a la estructura de los evangelios. Sí.
Sí, eso es excelente. Sí. Contradice a Jesús. Yo enviaré el Consolador, porque yo me voy. Sí, Carlos. Sí. Ujú. Sí. Sí. Y lo vimos, sí, buen argumento, y lo vimos la semana pasada, decíamos, contradice la enseñanza de que Cristo es la imagen visible de Dios, que Dios es espíritu. De hecho, Joseph Smith decía en Arroyo y Habichuela, yo he leído frases de él, escritos de él que dicen, Dios Padre tiene cuerpo como tú y como yo de carne y hueso. Así. Es una herejía clara. La Biblia dice que Dios es espíritu. Así que eso y muchas cosas más. Pero noten algo importante. Jesús dijo, Juan 19:30, consumado es. Ya todo está hecho, ya todo está listo. Entonces pues contradecería también lo que él hizo, que no fue suficiente, que no estuvo completo. Y piensen por un momento, a un mormón le creemos el cuento, pero nos sentamos a pensar y decimos, oye, pero ven acá, ya yo no voy a confiar en mi Jesús. Es más, tú no deberías confiar en él. ¿Por qué no nos dijo que venía a América? Porque nos engañó. O sea, si eso es real, nos engañó. Porque él dijo, y Juan lo acaba de traer, él dijo que se iba a preparar, ¿qué? Morada. Él dijo que, tranquilo, yo no los dejaré solos, yo les enviaré al Espíritu Santo, pero yo me voy. Hechos 1, él asciende a los cielos. Y todo eso es mentira, no es real. Jesús hizo una parada, pero era otro plan, él tenía otra cosa. Así que eso limitaría, cuestionaría el confiar en Cristo. Oye, cuando nosotros comenzamos a ver todo ese tipo de contradicciones, algo que podemos o debemos nosotros pensar es específicamente qué creían o qué creen los mormones acerca de Dios. Y ahora cuando Carlos mencionó un poco acerca de esta idea o este concepto de esta imagen cuando se le aparece el Padre y el Hijo a la misma vez y los dos en un cuerpo de carne y hueso, esa contradicción. Mire, un mormón hoy cree que Elohim, ¿sabe quién es Elohim? Elohim es el nombre de Dios en el Antiguo Testamento, que se presenta desde el inicio. Ese es el famoso, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahí lo que aparece no es Jehová, el nombre es Elohim. Ellos dicen que Elohim es el Padre. Ellos le llaman el Padre Celestial. Hermano, lo que le voy a contar por los próximos 15 minutos, vuelvo y repito, y se lo dije la semana pasada, no sale de historias que tú y yo, y se parecen mucho, vemos o estamos acostumbrados a ver esta historia del superhéroe que conquista otro planeta o viene de otro planeta, historias de Marvel y esas cosas. Miren, esta figura del Padre Celestial, en algún momento él mismo fue hijo. Hay un problema ya ahí. Bueno, eso sería larguísimo. Esa postura teológica de que el Padre es hijo. Eso es una contradicción a la Trinidad, al concepto que se presenta de Génesis y Apocalipsis. Pero piense por un momento. El Padre Celestial en algún momento él fue hijo. Él tuvo también unos padres, unos dioses que lo engendraron en algún momento. Y este Padre Celestial fue un hombre que adoptó la enseñanza correcta, murió, resucitó, ese es Elohim, murió, resucitó en un planeta, no me pregunte cuál, en un planeta. No fue la Tierra no existía, eso fue un planeta, en algún lugar del universo. Él murió, resucitó, él entonces, resucitado ya como divino, él ahora se convierte en un Dios, él tiene muchas esposas. Y con todas esas esposas él tiene hijos espirituales. Entonces, como ya tenía tantos hijos espirituales, miles y miles y miles y miles, él tiene un plan. Y él dice, voy a crear un mundo. O voy a organizar un mundo. Porque ese Elohim no tiene el poder como de crear de la nada. Es lo que hace como organizar. Voy a organizar un mundo, que es la tierra.
Y voy a empezar a enviarlos. Todos estos hijos espirituales los voy a empezar a enviar. Y eso somos tú y yo, o sea, los seres humanos. Los voy a empezar a enviar a la tierra. Pero interesante, los primeros 2 hijos que tiene Elohim, el Padre Espiritual, con sus esposas, el primero de ellos, ¿sabe cómo se llama? Piense, no va a ser difícil. No. No va a ser difícil, piense bien. Jesús. Bueno, para ellos, en realidad, Jehová. Es la complicación que ellos hacen. No se pierda. Sí, está Elohim, Padre Espiritual, Padre Celestial de todos. Tiene un primer hijo, que es Jehová, pero que a la misma vez es Jesús. Y fue el que se le apareció a este hombre en la historia de la Torre de Babel y lo mandó para América. No se pierda ahí. Pero ¿qué pasa? Ese que aparece en el Antiguo Testamento como Jehová es el mismo Jesús. Eso está claro para ellos. Entonces tienen a Elohim como un Dios, tienen a Jesús o Jehová como el primer hijo espiritual. ¿Y saben quién es el segundo? No es difícil. No es difícil, piénsalo. Sigan la lógica, traten de conectarlo. No. Deja aclarar algo. Para ellos el Espíritu Santo no es como un Dios también, es como una fuerza o algo parecido, pero no es la idea de Dios. Pero piensen por un momento, ¿cuál sería la lógica? El Elohim Padre Celestial tiene el primer hijo, que es Jesús, y después, antes, falta uno en la historia para crear la trama. Sí, Lucifer, ahí está, para crear la trama, porque tiene que haber un archienemigo en la historia. Tiene que haber esa trama. Entonces él tiene a Jesús, pero otro de sus hijos, su hermano. Miren esta blasfemia. Jesús es hermano, y un mormón te lo dice así clarito. Jesús es hermano de Satanás. Porque los dos son hijos directos de Padre Celestial con una de sus esposas. Entonces, una de tantas de sus historias, porque son complicadas y las mezclan y se contradicen muchas veces, pero una de sus historias es que un día el padre quiso decir o organizar un plan para organizar la tierra y enviar a muchos de sus hijitos espirituales, como tú y como yo, que viniéramos como humanos aquí a la tierra y naciéramos como humanos. Pero hubo como un debate entre Satanás y Jesús. Y Satanás tenía un plan, Jesús tenía otro. Hubo una pelea de hermanos, literalmente, pelearon los hermanos. El plan que prevaleció fue el de Jesús, de él venir a la tierra, morir y ese tipo de cosas. Satanás se enojó, se fue de la casa, es la trama. Se fue y ¿sabe qué hizo? Convenció a muchos de esos otros seres espirituales para que se fueran con él, a un tercio de ellos, y los convirtió en los famosos demonios. Y vinieron a la tierra. Así que esa es la forma en que los mormones conectan esta trama. Y mi hermano, eso es como una cadena para ellos. Esta idea de que en algún momento el Padre Celestial, él era simplemente un hijo, un hombre de carne y hueso. Y que se convirtió en un Dios. Y tuvo hijos espirituales. Me voy a adelantar a algo. Pero escuchen bien lo que dice la doctrina mormona oficial hoy. Si usted es un buen mormón, si usted se casa bajo la iglesia mormona, si usted hace todos los ritos de un mormón, se porta bien y hace todo lo que tiene que hacer un mormón, ¿sabe cuál va a ser su premio? Convertirse también en un Dios como Elohim. Tener un planeta, tener muchas esposas y tener hijos espirituales y crear un mundo nuevo. No es sacado de la última película, es la doctrina mormona. Oye, piensa por un momento, deténgase. Cuando tú ves al mormón en bicicleta por ahí, que se ve hasta con una Biblia en la mano a veces, uno no cree, no aparenta. Entonces, ¿qué él cree todo eso? Que esa es su enseñanza principal. Ellos creen que el Padre, el Hijo y el Espíritu, para los efectos, son separados. No tienen concepto de Trinidad. Creen que el Padre y el Hijo tienen cada uno un cuerpo de carne y hueso.
pero que el Espíritu Santo no tiene un cuerpo de carne y hueso, sino que es como una persona espiritual. Ese es el concepto que ellos tienen del Espíritu Santo. Y escuche bien, voy a leer. Según Joseph Smith, Adán fue formado físicamente a imagen de Dios. Dios Padre fue una vez un mortal que vivía en la tierra. Él murió, resucitó, fue glorificado y se convirtió en un Dios. Dios Padre es el Padre literal de todos los hijos espirituales, incluyendo a Jesús, al Espíritu Santo y a Satanás. Así que eso es parte de la doctrina de los mormones acerca de la creación. Los mormones creen en una salvación universal después de la muerte. Ellos creen que en algún momento prácticamente ellos adoptan lo que se conoce como el universalismo, donde a menos que tú hayas sido un mormón en todas las de la ley, que hayas apostatado y hayas, ya estando dentro de la iglesia, y hayas rechazado la ley mormona, y hayas incluso apostatado en contra de la iglesia y hablado mal de la iglesia y de Joseph Smith, si tú haces eso, tú vas al infierno. Pero fuera de eso, hay como diferentes grados de gloria. ¿Tú sabes quién va al infierno? Existe el infierno y como un cielo con diferentes grados de gloria. El infierno solamente va a Satanás, los demonios y los apóstatas de la iglesia mormona. ¿Sabes qué significa eso? Y lo escuché hace poco de un apologista cristiano y es bien impresionante. Significa que Adolf Hitler está en el cielo. Porque Adolf Hitler nunca fue un mormón para rechazar la doctrina mormona, entonces ir al infierno. Ahí solamente van ellos. Adolf Hitler está en el grado final del cielo, pero está allí. En el último, pero está allí en el cielo. Ese sería el resultado de adoptar esta creencia mormona. Escuchen bien las categorías que ellos tienen. Ellos creen en la gloria celestial. Esa es la más alta. ¿Quiénes están allí? Ese es el nivel más alto. Este es para los mormones casados, que han guardado todos los mandamientos, lo que les decía hace unos minutos. Ese solamente es para esos mormones casados que hayan guardado todos los mandamientos, y para solteros que vivían una vida digna, y para la gente buena, incluyendo a los cristianos que no tuvieron oportunidad de escuchar la doctrina mormona. Las personas de este grupo inferior no pueden convertirse en dioses. O sea, solamente se pueden convertir en dioses los primeros, los casados, que hicieron todo bajo la ley de una iglesia mormona. Oye, apunte algo, es muy importante. La semana pasada yo les dije que en Puerto Rico hay como 38 congregaciones mormonas en toda la isla, y este año ellos están celebrando por primera vez en enero de este año que tienen un templo. Y yo les decía, eso es bien importante para ellos. ¿Sabes por qué un templo es bien importante? Antes no había templo en Puerto Rico desde enero de este año. Y cada vez que tú hagas un rito formal dentro de la iglesia mormona, no puede ser una congregación. Un templo de esos pequeñitos que ellos tienen por ahí. Tiene que ser un templo. Ellos tenían que ir a Estados Unidos, o aquí en el Caribe habían dos, uno Haití y uno República Dominicana. El de Puerto Rico es el tercero del Caribe. Pero ellos están celebrando. Yo le decía a Pastor Ricardo que yo vi entrevistas, gente, mormones de Puerto Rico desde muy chiquitos, o sea que eran mormones desde muy chiquitos, y estuvieron esperando la promesa de un templo para Puerto Rico. Y supuestamente después del huracán María vino uno de sus líderes grandes de Estados Unidos, mormón, y profetizó de que venía un templo para Puerto Rico, y ellos están celebrando de que este templo es como el cumplimiento de esa promesa, de que por fin tienen un templo. ¿Por qué es importante un templo? Bueno, porque ahí dentro es que se van a realizar todas estas ceremonias que van a ayudarte a estar en ese estado de gloria celestial. No lo pueden llevar a cabo en otro lugar. Y están celebrando los mormones porque tienen un templo aquí. No tienen que ir a otro lugar. Y usted sabe qué pasa en el templo. Cuando tú entras, todos se visten de blanco con una sotana. Todos iguales. Allá adentro. ¿Y usted sabe qué? Ni tú ni yo tenemos acceso. Nadie puede entrar ahí. Nadie. De hecho, ellos estuvieron celebrando los primeros días lo que llamaban casa abierta, diciendo que todo el que quisiera vaya y entre y viera cómo es el templo y todo.
cuando ellos terminaran la casa abierta e inauguraran la bendición oficial del templo, desde ese momento en adelante nadie pisa eso que no sea un mormón comprometido. Así que tú y yo no podemos entrar allí, solamente ellos. Pues quiere decir que entonces los mormones es una secta de infierno. Mira, cuando... No, claro. Cuando leíste Gálatas, aquí leímos ahorita, y Gálatas dijo, mira, si alguien viene, aunque sea un ángel, que sea anatema, maldito, eso está bajo la maldición de Dios, eso no viene de Dios, claro que no. Y Corintios, Pablo habla de que Satanás se viste como ángel de luz. Y inspira y guía a toda esta gente, o los motiva para escribir todo este tipo de historias que tergiversan lo que dijo Pablo aquí en Gálatas 1, por eso empezamos con ese texto. No es que hay otro evangelio, es que toman el verdadero y lo tergiversan, lo rompen, lo distorsionan. Así que está esa gloria celestial. Número 2, hay una gloria terrestre. El reino terrestre es para los mormones indignos y las buenas personas que sabían acerca del mormonismo, pero lo rechazaron. O sea, usted va a estar en el primer, está el cielo. El primer nivel es para los casados, van a ser dioses ellos. El segundo nivel es para mormones que en algún momento como que se desviaron, o para personas que escucharon del mormonismo, pero lo rechazaron. En el tercer lugar, la tercera categoría del cielo, es lo que le llaman la gloria celestial. El reino con T, en vez de ser celestial, es para las personas malvadas que rechazaron el mormonismo, incluso después de su muerte. Ahí estaría Adolfo Hitler. Estos experimentarán sufrimiento y dolor. Es similar a la versión cristiana del pecado, del infierno, pero no es eterno. Es solo por un breve momento. Y al final están en el cielo. Van a sufrir un poco, pero están en el cielo. Oye, ¿eso no contradice la visión del cielo de Juan? Porque en la visión del cielo de Juan dice que no habrá dolor, lágrimas ni sufrimiento. Y aquí ellos están diciendo que en lo que es la idea del cielo va a haber sufrimiento. Y va a haber esas cosas para algunos. Y por último está el infierno. El infierno es para Satanás, los demonios y los hijos de perdición, los apóstatas. Aquellos que niegan al Espíritu Santo después de recibirlo. Aquellos que son mormones y después niegan su fe. Oye, ponte a pensar. Esto hace que sea fácil para un mormón salir de esta secta. Mira lo que le están diciendo. Mira lo que le están diciendo. Están diciendo, tú tienes un amigo que no es mormón. ¿Sabes qué? Hasta él, en los cielos o en la eternidad, va a tener un estado más alto que tú. Aunque él no era mormón. Pero tú que eres mormón, si vienes y te vas de la iglesia, ¿sabes para dónde tú vas? Directo al infierno. O sea, tu amigo o el conocido del vecino, que ni es cristiano, que es ateo, es más, aquel que es asesino, que esto, lo otro, ese va a estar por lo menos en el cielo, en el último nivel. Pero tú, que eres mormón y te vas, si tú te vas de la iglesia, si tú la rechazas y niegas la iglesia, tú vas directo al infierno. O sea, eso es un control mental sobre la persona, manipulación, que hace que sea más complicado y más doloroso para una persona dejar la iglesia de los santos al último día. Pero eso lo hacen todas las sectas. Esa es parte de su característica. Sí, así es. Así que eso es parte, claro, es una obra de Dios. Dios es el que los salva, Dios es el que los convence. Y yo he visto personas que han salido de ahí y tienen que ser muy valientes para hacerlo. Y tienen que tener una convicción muy clara, que la pone el Espíritu Santo cuando es una convicción real. Así que ellos están seguros de que lo que ellos están creyendo es la verdad y que todo esto es una mentira. Y por eso se convencen de que prefieren ir a Cristo. Así que ya es hora de terminar la clase. Oh, Robert, me quedan 5 minutos, Robert. Exactamente, los vi aquí. Así que, ok. Pues vamos a aprovechar estos 5 minutos. Miren, antes de terminar, quiero hablar un poco acerca, hemos visto, es mucho más complicado, mi hermano, las doctrinas, ese tipo de cosas que ellos tienen, pero al menos lo que usted escuchó aquí son como las principales, las que usted puede conocer y empezar a formular respuestas, que es lo que queremos traer nosotros. Pero antes de continuar, yo quiero por un momento que veamos
algunas frases, yo le leeré algunas frases, escúchela bien, dichas en algún momento por alguno de los apóstoles, como yo le llamo, o presidentes o líderes de la iglesia mormona. Para que ustedes tengan una idea, el presidente de la iglesia mormona hoy puede dar nueva revelación. O sea, no solamente se acabó aquí, ellos tienen la Biblia más esto, entonces el presidente puede anular lo que dijo un presidente anterior. Pero escuchen algunas de estas frases. Y con esto ya hoy vamos terminando, aunque yo lo repito, estamos procurando respuestas, así que eso sí lo vamos a hacer la semana que viene. Ya vamos a empezar con otra secta, los testigos de Jehová, pero sí me gustaría ver respuestas. Aunque fíjense que en el camino yo me detenía para preguntar cómo ustedes podrían responder a una que otra cosa, pero esta es la parte más importante. A la luz de todas estas enseñanzas que ellos traen, ¿cómo yo entonces lo evangelizo? Y le respondo. Escuche bien. Dijo Joseph Fielding, este fue un presidente de la iglesia mormona en los años 70. No hay salvación sin aceptar a Joseph Smith. Escuche bien. Si Joseph Smith era verdaderamente un profeta y si decía la verdad, ningún hombre puede rechazar ese testimonio sin incurrir en las consecuencias más terribles, porque nunca podrá entrar en el reino de Dios. Si usted no se adhiere a las enseñanzas de Joseph Smith, no puede entrar en el reino de Dios. No hay salvación sin aceptar a Joseph Smith. Hubo otro hombre, Brigham Young, que fue el segundo presidente después de Joseph Smith, dijo: ningún hombre o mujer entrará nunca en el reino celestial sin el consentimiento de Joseph Smith. Cada hombre y mujer debe tener el certificado de Joseph Smith como pasaporte para su entrada a la mansión donde está Dios y Cristo. Esto no lo dijo un loco por allá de los mormones que no tiene autoridad. Esto lo dijo el presidente de la iglesia mormona. Esto es lo que creen ellos. Esto es lo que cree el que tú ves por ahí que va en bicicleta y se acerca a ti. Ese es él. Cree ese tipo de cosas. ¿Cómo tú le contestas? Respuesta, lo más importante. Viene por ahí uno, en bicicleta, a pie, a hablarte. Ya tú sabes que ellos creen esto. Que el pasaporte te lo da Joseph Smith, el certificado de entrada al reino celestial. ¿Cómo tú puedes comenzar una conversación, Carmen? Enfatizaría Hechos 4, por ejemplo. No hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y que no hay camino a él, sino él por el Padre. Juan 14:6, que lo escuché por acá. En ningún otro hay salvación. Usted piensa en algunos textos que usted pueda llevar. Primera de Pedro 3:18, que nos habla de cómo el Padre a través de la cruz nos da acceso cómo Cristo, a través de su muerte nos lleva a Dios. Literalmente dice ese texto. Juan 3:16. Ahí está. No hay otro mediador entre Dios y los hombres que Jesucristo. Hay muchos pasajes que usted puede pensar. Escuche lo que dice después este mismo autor. El que no confiesa que Jesús ha venido en la carne y ha enviado a Joseph Smith con la plenitud del evangelio a esta generación, no es de Dios, sino que es anticristo. ¿Quién se da cuenta de lo que dice este autor? El que no confiesa que Jesús ha venido en la carne y ha enviado a Joseph Smith con la plenitud del evangelio a esta generación, no es de Dios, sino que es anticristo. Él hizo algo. Él usó 1 Juan. Él usó un texto bíblico. De hecho, si tú le quitas la parte del medio, es un texto bíblico. El que no confiesa que Jesús ha venido en la carne es anticristo. Eso lo dice Juan, 1 Juan. Pero él añadió toda una sección en el medio que dice: el que no confiesa que ha venido en la carne y que ha enviado a Joseph Smith, pero mira lo que dice, con la plenitud del evangelio. El evangelio no estaba completo. Joseph Smith fue el que permite que venga la plenitud del evangelio. O sea, ¿qué hacemos con Juan 19:30? Consumado es. Jesús dijo: ya está listo, está completo todo lo que él hizo, y después la resurrección. Otro presidente de la iglesia mormona llamado George Cannon, en 1988, dijo lo siguiente: si obtenemos nuestra salvación, tendrá que ser a través de Joseph Smith. Si entraremos en la gloria, será a través de su autoridad. No podemos evitar a Joseph Smith para entrar.
al reino celestial. Es al final la enseñanza que ellos traen. Sí. Déjame entender algo. Uh-huh. Joseph Smith viene siendo un Buda, un Cristo de los cristianos, eso es la misma historia. Él viene siendo un falso profeta, un falso líder de la religión, como muchos otros, que cree o te presenta el camino y te dice, no es no es la Biblia, no es Cristo. O sea, eso es lo que dice ahí, pero tienes que pasar a través de mí. Entiendo. Pero entonces, ¿qué ellos predican en sus cultos? ¿Sabes? ¿Cómo es la dinámica de esa secta? Ellos enseñan, ellos tienen la Biblia, ellos la tienen. De hecho, tienen la Biblia, y entiendo tu punto, tienen la Biblia, pero también no cualquiera, porque ellos dicen, no, esto lo tradujeron mal, es una que nosotros tenemos, es una específica. Tienen este libro del Mormón, tienen un libro sobre los pactos, tienen otro libro que se llama La Perla de Gran Precio, tienen otro libro que se llama Los Dichos de Joseph Smith. Fabricaron ellos, se crearon la película y la que ven. Exactamente, lo dijiste muy bien. ¿Y qué ocurre? Porque entiendo tu punto, es muy interesante para terminar hoy. Sí. De hecho, una de mis copias de allí. Yo tengo como 3 copias de esta, pero una de allí. Sí. Es interesante notar algo, que es lo que tú dices, oye, pero si ellos se supone que todavía este sea uno de sus libros, pero todo lo que dijimos aquí es contradictorio con esto. Oye, ¿por qué? ¿Qué pasa? Notan estos característicos de la secta y de, como tú dices, otros líderes religiosos. Porque aunque digan tener esto, al final hay otra autoridad que ellos en teoría, esto es lo que tiene autoridad. No, pero en teoría, ¿qué vale más? La autoridad del profeta y la revelación del profeta. Porque a Hebreos 1, ellos le añadirían, sí, que él habló por los profetas del Antiguo Testamento, sí, él habló por Jesús, pero ahora nos ha hablado ¿qué? Por Joseph Smith. Entonces, pues, tengo la revelación de Joseph Smith y hay que estudiarla. Porque si yo me quedo nada más con los profetas y Jesús, pues me quedo en el pasado. No tengo toda la nueva revelación. Esa es la idea. Sí. Bien, vamos entonces a terminar nuestro tiempo de enseñanza hoy. ¿Tiene un comentario, una pregunta? Sí. Que dentro de esa misma línea, si la Biblia fuera la fuente más importante, ellos no irían por las casas repartiendo el libro de información. Ahí está. Y esto no tuviera el título ahí tan grande. Otro testamento de Jesucristo. Sí. Mi hermano, sobre los mormones hay mucho más. Hay mucha más información, muy interesante. Sí. Ellos tienen imagino que en la Biblia están los 10 mandamientos. Ellos tienen 10 órdenes o algo así parecido, como ellos copian literalmente así. Bueno, cambian todo, pero sí. pues, parte de la Mucho de lo que está aquí en el libro del Mormón, prácticamente es un copy-paste, plagio, literalmente. Usaron mucho el libro de Isaías, especialmente. Joseph Smith son mucho, pero está lleno de citas, de Malaquías, de los evangelios. Él cogió muchas citas. Pero ahora que tú hablas de eso, como que de mandamientos o tipo de cosas como para ser salvo, escuchen una de las frases que yo tengo marcada aquí en el libro. Dice, nosotros trabajamos diligentemente para escribir a fin de persuadir a nuestros hijos, así como a nuestros hermanos, para que crean en Cristo y se reconcilien con Dios. Pues, escuchen bien esto, sabemos que es por la gracia por la que nos salvamos después de hacer todo lo que podamos. ¿Entendieron el punto? Sabemos que es por la gracia que somos salvos. Y lo que tengo marcado en la última línea, después de hacer todo lo que podamos. O sea, no es un evangelio por gracia, no es Efesios 2, 1 al 10. Así es. Y Pablo mismo lo dice. Así es. Así que mi hermano, cuando se acerque a otro mormón, usted ya tiene algunas ideas y sabe que no es simplemente otra denominación cristiana, que esa es la mayor confusión que tenemos. Yo hablaba con el pastor Carlos de eso ahorita. No, ellos simplemente son como nuestros hermanos presbiterianos. No, es una secta, eso es un grupo que, mi hermano, miren toda la aberración, la herejía que crea acerca de Dios, del Hijo, cómo no tienen la Biblia como una sola autoridad, cómo no creen en la salvación solo por fe y solo por gracia. Eso es una herejía, eso es una secta. Sí las hay, o sea, yo he visto algunas en Puerto Rico bien raras, pero he visto aquí. Pero cuando fui a Utah, que les comentaba en el pasado, era como, no sé si tiene que ver algo con la cultura, pero allí hay montones, que son las que nosotros estamos comiendo en el mall y esas son las que se nos acercaban. De 2 en 2 también, mujeres, sí.
Pero sí, es una... resaltan esta idea, lo que yo lo comentaba la semana pasada, del hombre con una autoridad que él puede tener de él varias mujeres para luego ir al cielo y tener muchos hijos espirituales, o sea, necesita más esposas, ese tipo de cosas. Así que mi hermano, la semana que viene, si Dios permite, continuamos con nuestra clase, continuaremos con los testigos de Jehová, está muy interesante y hay muchos temas más que se pueden tocar. Si usted está interesado en conocer o explorar alguno más de lo que vimos hoy de los mormones, acérquese y podemos hablar, o hay otros libros que también les podría recomendar acerca del tema. Pero recuerden lo más importante de esto, no es que usted se aprenda como fechas o cosas, no, o detalles. Es como usted entonces va a aquel mormón que usted ya conoce, usted se va a acercar a su casa y usted empieza a abrir la Biblia, porque ya tiene una idea mayor de lo que ellos conocen y usted lo puede llevar a Cristo para que sean salvos. Así que vamos a orar. Padre, gracias por este tiempo, gracias por esta enseñanza, Señor. Ayúdanos a recordar que tú eres el único camino, la única verdad y la vida, Señor, y que no hay camino al Padre si no es por ti. Ayúdanos a recordar y a siempre predicar, Señor, que no hay otro nombre dado a los hombres a través del cual podamos ser salvos que no sea el nombre de Cristo. Señor, te pedimos que tengas misericordia de este grupo, que los alcances con tu evangelio, que lleguen a la fe verdadera, que se rindan a Cristo y tengan esa seguridad y esperanza en Él. Pero te pedimos, si es tu voluntad, que nos use a nosotros como instrumento. Que cuando se nos acerque alguno en algún momento podamos testificarle por medio de tu palabra que solo en Cristo hay salvación. Gracias, Señor, por tu enseñanza en esta noche. En tu nombre oramos. Amén.